Buenos días, amigas. Soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. Este día, en el estudio de las mujeres de la Biblia, estudiaremos a Betsabé, la madre del rey Salomón. Israel estaba en guerra, pero el rey David no iba frente a sus hombres en la batalla, como era su obligación. Había reinado durante 12 años y había decidido quedarse en su casa en lugar de ir a pelear. Por no haber estado a donde debiera estar, el rey David fue incitado a pecar. Betsabé era la esposa de Urías, un heteo, un fiel soldado del ejército de David. Urías estaba luchando por Israel. El relato verídico está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, de los versículos del 1 al 5, y dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Pensemos en lo que hemos leído. Como vimos, Betsabé se estaba bañando en su azotea. La mayor parte de los techos en los países del Medio Oriente son planos, y a menudo las actividades tales como comer, recibir visitas y dormir ocurrían en el techo. Pero la mayor parte de la gente no se baña en público en el techo. David se encontraba en su azotea. Probablemente su techo era más alto, ya que él vivía en el palacio. Desde esta ventajosa posición, David miró hacia abajo y la vio. Betsabé era muy hermosa y pese a que David se enteró de que era casada, envió por ella y cometió adulterio. Cuando David fue confrontado con su pecado, se hizo cargo de toda la culpa. Pero, ¿no cargaba Betsabé parte de la responsabilidad? En primer lugar, ella no debía haber estado bañándose en público. No mostró ningún tipo de recato exhibiéndose desnuda en una azotea que podía ser vista por la gente de las otras casas. Si Betsabé hubiera sido una esposa fiel y una mujer de fuertes convicciones, David y ella nunca hubieran tenido esta mancha de pecado en su historia. Pero, ya que ocurrió lo que registra en la Biblia, veamos qué nos quiere enseñar Dios acerca de las consecuencias del pecado. Cuando David se enteró que Betsabé estaba embarazada, tramó un plan para ocultar su pecado. David ordenó a Urías que regresara del campo de batalla a su casa. David suponía que éste dormiría con su esposa. De esta forma, cuando se supiera que Betsabé estaba embarazada, parecería obvio que era el resultado de la visita de su esposo. Esta le pareció una buena idea, pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, de los versos 9 al 11, nos cuenta qué pasó en cambio. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. De nuevo podríamos preguntarnos acerca de la responsabilidad de Betsabé. La Biblia nos dice que el esposo durmió en la puerta del palacio en lugar de hacerlo con su esposa. Ciertamente Betsabé sabía que Urías estaba allí. No aparece en el relato que Betsabé haya ido a ver a su marido o que de algún modo le haya contado lo que ella y el rey habían hecho o que estuviera embarazada. Ella no confesó lo que había ocurrido con Urías cuando Urías estaba en el campo de batalla. El plan de David no funcionó porque Urías era un soldado fiel. Se negó a sí mismo el placer de comer y dormir en su propia casa
mientras hubiera soldados en el campo de batalla. David tuvo que pensar un plan alternativo. Envió un mensaje al capitán de su ejército y le ordenó poner a Urías al frente de la línea de batalla. A los otros soldados se les ordenó retirarse, dejando así a Urías para que fuera asesinado. Este malvado plan tuvo éxito y Urías murió en el frente de batalla. David fue de maldad en maldad. Primero cometió adulterio y después asesinó para cubrir su pecado. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos 26 y 27, se sigue con el relato. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora que todo había pasado, David tenía lo que quería. Betsabé era su esposa. El bebé nació y no había señal de vergüenza pública, pero Dios envió al profeta Natán para que enfrentara a David. Natán escuchó la confesión de David de su gran pecado y le aseguró que el Señor le había perdonado. Natán también le dijo a David que el niño moriría. Esta profecía se cumplió al morir el niño 7 días después. El pesar y la tristeza de David y Betsabé por la muerte de su hijo deben haber sido profundos. Sin duda, la muerte de su hijo debe haberles hecho tomar conciencia sobre las consecuencias de su pecado. Sin embargo, Dios usó este pesar para ayudar a otros, cuya pérdida no tuvo nada que ver con un pecado. No hay palabras que puedan borrar el dolor por la pérdida de un ser querido, pero en esta historia encontramos palabras que han traído consuelo a mucha gente cuyos bebés o niños han muerto. David dijo: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 23. David sabía que él vería a su niño otra vez en la resurrección. La muerte física no constituye el final de la existencia. Hay vida después de la muerte. De eso podemos estar seguras. Los que hemos confiado en Jesucristo como Salvador y aceptado su pago por nuestros pecados, podemos tener la seguridad, como David, que veremos nuevamente a nuestros seres queridos. ¿Cuál fue la reacción de Betsabé con respecto a la muerte de su hijo? ¿Derramó lágrimas de arrepentimiento? Al parecer fue así, porque la Biblia dice que David la consoló y que ella concibió y dio a luz a otro hijo llamado Salomón, cuyo nombre significa pacificador. Este niño hubiera podido ser hijo de cualquiera de las esposas de David, pero se le dio a Betsabé. El rey Salomón sucedió a David como gobernante de Israel. Salomón fue un rey sabio. No leemos mucho más acerca de Betsabé, pero imaginamos que debe haber criado a su hijo Salomón, guiándolo en los caminos del Señor. La evidencia de su buena crianza la encontramos en el libro de Proverbios. Ahí da consejos sobre cómo criar niños. Habla también acerca de las relaciones entre el hombre y la mujer. Betsabé es mencionada en la genealogía del Mesías de Mateo. Mateo 1:6 dice: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios los perdonó a ambos, pero note que en la genealogía se recuerda a Betsabé como la esposa de Urías y no de David. Betsabé aceptó el perdón de Dios y no dejó que su pecado arruinara toda su vida. Aprendió de su error y continuó con la labor de criar a su familia. A veces es difícil creer y aceptar el perdón de Dios y perdonarnos a nosotras mismas. Las mujeres especialmente tenemos la tendencia a revolver en el pasado. Al hacerlo nos privamos de crecer espiritualmente y nos convertimos en seres infelices y miserables. A menudo tenemos muy baja nuestra autoestima y arrastramos cargas y culpas que nunca se esperaba que cargásemos. Debemos de aprender de David y Betsabé a ser felices con el perdón de Dios. En el Salmo 32, versículos 1 y 2, leemos las palabras de David escritas después de haber confesado sus pecados y experimentado el perdón de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No arruine su vida viviendo con una carga de pecado y culpa. Con un espíritu humilde, pídele a Dios que le perdone sus pecados. Sea específica cuando ore.
No haga una oración genérica al tipo de si he pecado, perdóname. Mejor es que antes de ir a dormir repase lo ocurrido durante el día. Pregúntese si ha pecado con sus acciones, palabras, actitudes o pensamientos. Nómbrele esos pecados a Dios y pídele su perdón. Pídele a Dios que le ayude a recordar los pecados que puede haber obviado u olvidado o pasado por alto. Después reclame la promesa de Dios que se encuentra en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigas, les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu palabra que nos enseña cómo podemos ser perdonadas de nuestros pecados. Muchas mujeres batallan con la culpa por pecados cometidos en el pasado que les hace sentir miserables y desdichadas. Pero lo maravilloso es que tú proveíste perdón para toda persona que te busca humildemente, reconociendo su maldad y su necesidad de ser redimidas a través del sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando venimos a Cristo y creemos en Él, dice tu palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, te rogamos por las amigas que nos escuchan y que todavía no han hecho su decisión de creer en Cristo para que sus corazones sean tocados por tu Espíritu Santo y sean redarguidas de todo pecado y sean libres en ti. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, la cual hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.